El otro día me pude cerciorar de algo que profundiza más el tema de la economía bimonetaria. Los gerentes, los directores de las empresas tienen un bono, atado generalmente a ganancias, a veces a ganancias y participación en el mercado. Te dicen, bueno, si ganás participación en el mercado tenés un bono, si ganás tanta plata tenés otro bono a fin de año. La exigencia de ganancia es en dólares. Entonces, ese tipo, que es el que sube los precios, tiene que ganar en dólares. Jefe de producto de las alimenticias esas que acabás de ver que subieron los precios. Entonces, no es que Doña Rosa está dolarizada, los formadores de precios están dolarizados. Pero, y hay un punto que es para no caer en la confusión. Una cosa es la economía bimonetaria y otra es la dolarización. ¿Por qué? Porque es muy interesante ese comentario que hizo la despachante, no sé, la empleada en una ferretería, ¿no? Sí. Dice, me vienen las listas en dólares, economía bimonetaria. Pero ¿por qué no salta a la dolarización? Porque no pone el precio en dólares para el consumidor, pese que ahora pueden, ni el consumidor lleva dólares. Claro. Ni el consumidor lleva dólares. Eso es un dato importante. Claro. Entonces, sí está la economía bimonetaria, porque la unidad de cuenta es el dólar, y viste que dijo, es el tipo de cambio oficial del Banco Nación, precio de venta. Pero para trasladarlo a pesos. A pesos, Que venga, ellos que reciben pesos y el consumidor viene en pesos, porque no hubo nada de esta dolarización endógena. ¿Quién va a llevar 20 dólares, 30 dólares? Si los que tiene dicen, esto lo guardo. ¿Por qué? Porque pienso que va a haber devaluación, porque es mi ahorro, no para las transacciones. Entonces no hay dolarización endógena como quiere el gobierno, sino que lo que están haciendo es generar mayores distorsiones, profundizando la economía bimonetaria. Es que ahí en realidad hay un punto. Yo escuchaba más temprano a Fausto Spotorno, el ex asesor, que cuando le preguntaron si el gobierno devaluó o no, dice, bueno, depende. Para los que estaban, los que compraban dólares al blue, en realidad hubo una revaluación del dólar, y para los que compraban al oficial hubo una devaluación. Es mucho más sencillo. Para los que compraban o gastaban, los que compran o gastan en dólares, esta medida fue beneficiosa. Para los que gastan en pesos fue perjudicial. Pero Nico, nadie pone un dólar. No, compra, pero me refiero... salvo las propiedades. No me refiero para las compras endógenas. No. Me refiero, esto le beneficia al que todos los meses puede comprar 500 dólares a fin de mes, al que se va de vacaciones afuera, al que hace gastos con la tarjeta, y perjudica al que galea para comprar verdura, fideos, arroz, lentejas, porque son los gastos en pesos. A eso me refería, no a que iba a haber un mayor uso de los dólares, porque para eso hacen falta más billetes. Y te sumo que esto profundiza el problema de balanza de servicio. Estamos en la antesala de Semana Santa. El que iba a hacer un tour de compras a Chile, a Paraguay, a lo que sea, tiene un dólar más subsidiado que antes. Absolutamente. O sea, no resuelve el problema de los dólares que se te van al consumo de afuera, y además está ese conflicto donde los precios son muy sensibles cada vez que sube el dólar. Por más que ahora vean 1.400, yo adhiero. Ahora está 1.250, pasa 1.350, vamos a volver a ver un aumento de precios, por más que la referencia haya sido 1.400. Yo creo que las bandas las puso para los timberos, para sus amigos, para tener un precio fijo en algún momento, y a partir de ahí, como solo puede subir el 1% y hay muchos dólares para bancar eso, hay momentos en que se calienta más el carry trade. Ahora, lo que generó es una suba de precios, que lo que va a hacer, a ver si se entiende, el dólar estaba atrasado, subió un 12%, y vos ya tuviste un 4% de inflación el mes pasado, vas a tener un 5,5, 6 ahora, después un 5, después un 4, entonces el precio del dólar queda más atrasado que antes. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces, sinceramente, qué sé yo, si usted es tan contento con los periodistas que lo entrevistan y están todos contentos y saltan, listo, ya está, ya tuvieron que salir corriendo al FMI. Y hoy políticamente está mucho peor que antes. Yo cuando vi lo de Clorinda dije, ¿en serio? O sea, ¿votaron todo al peronismo? ¿En Clorinda? En Clorinda. Famosa. Clorinda. Yo digo Clarín, digo, 84% de los votos. Y no sé, y yo veo que los sindicatos, ahora le preguntar a Mariano, más allá de las acciones que toma la CGT en particular, están empezando a decir, che, pará, no me la vas a pisar la
la paritaria. Bueno, Roberto, mirá cómo será la situación económica y cómo será el desastre que está generando este gobierno, que habiéndose sacado de encima a Pablo Moyano y a Mario Manrique de la CGT, lograron que igual la Central Obrera parase la semana pasada, hiciera una movilización y ahora vaya a movilizarse nuevamente el 30 de abril. Es decir, lograron armar la CGT más deseada, si se quiere, con los dirigentes más dialoguistas y demás, y aún así lograron que esa CGT se pintara la cara, tuviera una jornada de protesta de 36 horas la semana pasada y acabara de confirmar ayer que el 30 de abril va a volver a movilizarse. Todo indica que además va a ser una movilización muy, pero muy fuerte. ¿Sí? ¿Van a poner todo? Sí, en este caso va a ser mucho más sólida y numerosa que la movilización que se había comprometido a acompañar la CGT el miércoles pasado como preludio del paro nacional con los jubilados, porque es lo que dicen siempre los dirigentes sindicales. Bueno, esta vez somos nosotros los que convocamos, no es que adherimos a otro tipo de movilización. Esta vez vamos a ir todos juntos. Es cierto que la CGT no es incólume, no es una unidad de criterio generalizada, es cierto que hay algunos dirigentes que amagan con mostrarse amables con el gobierno, pero no es menos cierto que ese es el mismo gobierno que no para de dinamitar todos los puentes. Yo pensaba recién cuando hablabas, Roberto, de cómo provoca y le moja la oreja al campo o a las entidades agropecuarias o a los productores agropecuarios, que seguramente muchos de ellos acompañaron electoralmente al gobierno, y no dejo de ligarlo con algo que nos contaba ayer en Palo y Zanahoria nuestro compañero Franco Misraji, que era la catarata de denuncias penales del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich contra sindicatos por el paro del otro día, que incluyó, que metió en la misma bolsa a dirigentes sindicales que son ultradialoguistas. Ahí está Gerardo Martínez, la UOCRA, está metido el gremio de obras sanitarias, José Luis Lingeri, Unión Ferroviaria, que está, digamos, en una situación, casi te diría, contraria a la idea de complicar más el panorama o de agudizar las contradicciones. Es decir, hay una cantidad de daño autoinfligido por parte de un gobierno que se pone las anteojeras y avanza ideológicamente sobre determinados temas sin importarle los efectos, sin tener en cuenta que un 5% de pragmatismo le resolvería un montón de problemas, pero la idea evidentemente es no resolver ningún problema y llegar hasta el final con la ideología, y que si las cosas no encajan, si la realidad no encaja en la ideología, hacerla encajar a la fuerza, claro, que no suele ser algo muy recomendable. Ayer en la praxis un periodista cercano me decía, la verdad es que a mí me parece que a él no le conviene tanto hablar solo con nosotros, me dice, porque se va creando un micromundo oficialista, la verdad. Dice, yo trabajo en un canal oficialista, él habla nada más que con los periodistas y los medios oficialistas, y quizá Milei se está creyendo su propio relato. No sé, ¿vos qué ves ahí adentro de A la ver, Rosada? Milei no le dio todavía ninguna entrevista a ningún medio opositor. Ya está creado, creo. No se está creando, sino que ya él se creó su mundo donde se siente más cómodo. Es el mundo de Milei. Yo convivo todos los días con esto en Casa Rosada. Milei es una persona que nos desprecia. O sea, el otro día hizo una declaración conjunta con el secretario de Tesoro de Estados Unidos. Es un evento al cual los periodistas acreditados que estamos en Casa Rosada solemos asistir siempre en todas las presidencias. De hecho, también con Milei ha pasado. Y el otro día no entró ningún periodista. O sea, nos tuvimos que enterar porque empezamos a ver las fuentes de ahí adentro, que nos filtraban de lo que había pasado ahí adentro. Pero es algo con lo que uno convive. Milei armó su mundo con sus 4 o 5. Algunos se le fueron. No sé qué va a pasar con Johnny Viale. O sea, no lo volví a entrevistar Johnny Viale. Y sé que la situación quedó medio rara después de esa intervención de Santiago Caputo. Pero ya tiene un mundo creado. En el lugar donde él se siente más cómodo, y lo vimos el otro día, es en Neura, por ejemplo, con Alejandro Fantino. Ahí es amigo personal. Se quieren mucho. Y Ahí es aparte, amigo personal. Fantino tiene algo que los otros no tienen, que se lleva muy bien con todo su entorno. Con Karina, se habla con Karina, con Santiago Caputo, con Adorni, con funcionarios también de segundo orden. O sea, se lleva bien con todo. Se habla, Fantino. Sí, sí. Esa es la versión de Aló Presidente.
Sí. En este caso con una suerte de interlocución. A lo presidente era Chávez a solas, en este caso quiero es contar una- Javier Milei recibiendo centros de Fantino. No sé hasta dónde sirve eso, la verdad. Te quiero contar una... Fantino por lo menos tiene la decencia de decir que es amigo, ¿no? Porque digo, qué sé yo veo otros que dicen, no, pues yo hago periodismo y acá... Quiero te decimos felicitarte, lo que Roberto, tenemos que decir. por esa enjundia de haber puesto decencia y Fantino en la misma frase. Te lo reconozco, ¿eh? No, y aparte Fantino tiene algo que a ellos les gusta y es que no se ponen esa pose periodista así como tipo contracturado, sino que les gusta que Fantino, por ejemplo, el otro día le dice, dale, no me hablé de los periodistas, entonces Milei le puede decir en la cara Fantibio. A Majul no le puede decir rata en la cara, por dar un ejemplo, ¿no? No quiero decir que a Majul le digan rata, pero no le puede decir rata en la cara. Pero a Fantibio le puede decir Fantino en la cara. Entonces a Milei le gusta, eso le divierte. Te quiero contar una perlita. Ayer estaban muy contentos porque se enteraron que la entrevista de Milei era la de un presidente con un entrevistador más larga en la historia de toda la humanidad. En algún momento iba a decir que era la más larga, estaba seguro. Pero Lo único que le faltaba ¿Pero cuál decir. es el mérito? Pero les duró 15 minutos porque... ¿Hay una más larga? Hay una más larga. Era- Siempre. Bolsonaro en agosto de 2022 de una entrevista. Ahí Siempre tenemos la placa. brasileña. Uno lo- Siempre aparece otro. Siempre. Siempre- así que estamos segundos. Pues ya quieren llamar al Guinness, en serio. Pará, Ya pará, ¿y estaba Bolsonaro empezando. qué? ¿Iban a llamar ¿Cuánto al Guinness? hizo? ¿En serio? Bolsonaro tenemos la placa. Este es el de Milei, 4:43. Igualmente pasa a ser el presidente argentino que dio una entrevista más larga en toda la historia de Argentina. Esto es cierto. Yo diría que ningún presidente argentino tuvo 4 horas y media Tal para cual. dedicarle Sí, una pero- entrevista. Claro. Hay gente que En el- trabaja un más. elemento, Hasta Macri trabajaba Es que más. sí. En el día de apertura Y de me los subleva mercados. un poco, me subleva un poco la que lo devolución. llamemos entrevista, pero Sí, bueno, corre bueno. por cuenta de Pero un ustedes. elemento. Pará. Tiene un punto, no le Me hace encanta que ninguna Mariano pregunta Martín toma interesante. distancia y aclara No, que en no. esta mesa. No me involucre, no me involucre. Voy a hombre, tirar un falta que- elogio para que también te... Lo vieron un montón. Lo no, vieron un montón. ya pasó el millón, También, es una Separate, cosa de loco. separate. Le pueden hacer un estudio aparte a Mariano. Pero es un motor, no Y sé. mirá ahora. Bolsonaro Casi lo un pasó, millón- 1 millón de personas. Ahí está la de Bolsonaro, Ahora, 5:21. el tema es No, si, por él, 6 millones si hubo, él se ¿viste? cree eso. Eso es lo que yo quiero Sí, decir. sí. Pero hay otro ¿Cuánto tema. tuvo? 5 millones. Hay otro tema de fondo y aprovecho para traerle una novedad de último momento y después en todo caso te Es devuelvo la- la bocha a vos porque sé que tenés más data del tema. Hay un tema de fondo que es este gobierno con la publicidad de sus actos. ¿No? Porque no dar entrevistas también de alguna manera es ponerle un cepo a que el presidente deje de dar ciertas respuestas que debería dar. Recordemos la primera asunción de ministros, horas después de que Milei llegara al poder, que se hizo a puertas cerradas y sin transmisión, ¿se acuerdan? Ahora, hace minutos nada más, desde Jefatura de Gabinete, confirman que Guillermo Franco, que esta tarde tiene que ir a la Cámara de Diputados a responder preguntas de los diputados, algo que corresponde porque lo dice la Constitución, decidió él que no va a contestar preguntas sobre el tema Libra, porque como tiene que volver la semana que viene para una interpelación, no quiere contestar las mismas cosas 2 veces. Él no decide qué contestar o qué no cuando va a la Cámara de Diputados, tiene que contestar, son como 70 preguntas sobre Libra que hay para contestar hoy, pero digo, es un gobierno que pareciera ponerse más allá de sus obligaciones respecto a dar publicidad Sí, yo- sobre sus actos. A mí me parece que no le sirve, pero bueno, no sé. Y vos lo que decías ayer es que van a tratar de tapar los precios con la pelea con los inmigrantes. Sí, en parte, digo, es una de las discusiones. La idea es llevar el debate al Congreso y desde ahí abrir un debate que sobre todo inunde los canales de televisión, los streaming, los medios. La más grande va a ser seguramente la reforma migratoria, que va a ser muy importante porque ya se está armando movidas con respecto a lo que se viene. Ayer, bueno, lo contaba, vi que tuvo bastante repercusión el tema, que es que Marra, por ejemplo, porque la derecha también se pelea en esto, no es que están todos de acuerdo en todo. Algunos, de hecho, en la derecha lo tratan de tibio a Milei, imagínate lo que es el resto en algunas cosas. Por eso Marra ya se está armando, Marra va a ser un jugador importante en las elecciones que se viene, y con este debate también va a tomar protagonismo, está armando esta agrupación, esta idea que se llama Argentinos para Argentina, o sea, una Argentina que esté poblada por argentinos. Digo, por ahí va el debate de reforma migratoria. Imagínense lo que se viene. Si Bien, Marra está bien diciendo- nazi, ¿no? Claro. ¿A qué generación tiene que decir, no? A ver, por lo de los argentinos, considera argentinos. Claro, hay que ver si Sí, yo. más grande o más chico. Hijos de bolivianos y que están acá, o hijos de paraguayos, ¿los considera, no los No, considera? no, él, a ver, Tiene que haber llegado antes de la Revolución de Mayo. Claro, pero- él habla de las nacionalidades, es fuerte. Ya se armaron un grupo en Twitter, si lo ves, si ponen argentinos para Argentina en Twitter, van a ver algunas cosas Ahora, horrorosas. yo lo ataba a algo que viene contando Nico y que quiero que me desarrolle un poco ahora, porque no es joda.
porque atrás de esas ideas viene un nivel de violencia que incluso a veces es aceptado por la sociedad, en algún caso hasta festejado por la sociedad, de cómo se trata a los inmigrantes, la gente que viene a vivir acá de países vecinos y que, no sé, para mí yo no veo ninguna diferencia entre un paraguayo, un boliviano y un argentino, sinceramente. Todo eso de que se quedan con los laburos es una estupidez, son una unidad económica, producen, pagan impuestos, consumen acá, que es una pavada. Ojalá fuéramos 200 millones acá en Argentina y seríamos una potencia. Ahora guarda con eso, porque puede empezar con un discurso, puede empezar con una ley y después puede terminar copiando, porque le encanta copiar las cosas que está haciendo Trump. Es que me parece que es más que un riesgo a esta altura del partido, porque uno va viendo un reflejo entre la agenda argentina y la norteamericana, que a veces pareciera que acá somos conejillos de India de lo que quieren implementar ahí, y otras veces pareciera que acá hacen cosplay de lo que ya implementaron ahí. Y el tema de las deportaciones que nosotros venimos siguiendo sigue escalando, y sigue escalando muy fuerte en Estados Unidos. Por estas horas se está discutiendo el caso de un hombre llamado Kilmar Ábrego García, una persona que nació en El Salvador, que en el año 2011, cuando tenía 16 años, se escapó de El Salvador huyendo de la violencia de las pandillas, particularmente de una de estas pandillas que se llama Barrio 18, y ingresó a Estados Unidos de forma ilegal, pero con el paso del tiempo pidió asilo político, estableció una familia, se casó con una ciudadana norteamericana, tiene hijos norteamericanos. En el año 2019 tuvo un altercado con la policía y con la policía de migración, porque alguien en un informe confidencial, un informante, un soplón, lo había vinculado con una pandilla, la pandilla Mara Salvatrucha. Lo detuvieron, lo pusieron a disposición de inmigración, año 2019, y un juez dijo que estaba bien recibido en Estados Unidos, que tenía un permiso para trabajar en Estados Unidos y además le puso una orden de no deportar, por considerar que su vida corría riesgo si lo regresaban a El Salvador, justamente por la persecución de estas pandillas. Él incluso testificó en contra de algunas de estas pandillas estando en Estados Unidos, para mostrar su buena voluntad. Bueno, ¿qué pasó? El mes pasado, Ábrego fue deportado a El Salvador. No tenía orden judicial para ser deportado. Sin orden judicial. No había ninguna orden judicial que revocara esta orden que decía no lo deporten porque corre riesgo. Estuvo desaparecido unos días. De hecho, la mujer de él lo reconoce en uno de los videos que sube Bukele de presos entrando a estas cárceles de máxima seguridad que hay en El Salvador y donde Trump está tercerizando campos de concentración. No hay otra forma que decirle, porque si vos agarrás personas y las pones, las encerrás en un lugar, es un campo de concentración. No hubo un juicio previo, no hubo ningún momento en el cual él pudiera mostrar sus papeles, simplemente lo agarraron, lo metieron en una cárcel, lo llevaron a otro estado y de otro estado lo subieron a un avión y lo llevaron a El Salvador. Mientras el avión estaba en el aire, hubo una orden de un juez que ordenó que el avión pegara media vuelta y volviera. Y Por él. Por él y por otros deportados en condiciones irregulares. Y el gobierno dio la orden a los pilotos de seguir y de desembarcar a los detenidos y a los deportados en El Salvador. O sea que lo está haciendo además ilegalmente, digamos. Absolutamente ilegalmente. Y esto sigue, todavía no llegamos al final. Esto se sigue poniendo peor. El gobierno de Trump reconoció después, ante la presentación de los abogados de Ábrego García, que había cometido un error administrativo y que no correspondía deportarlo. Pero argumentó que El Salvador es un país soberano y que ya no podían hacer nada para traerlo de regreso. Hubo una orden de una jueza que ordenó tomar todas las medidas necesarias para que Ábrego García volviera a Estados Unidos antes del 10 de abril. El gobierno no la cumplió. Y el 10 de abril la Corte Suprema de Estados Unidos, en un fallo de 9-0, unanimidad de todos sus miembros que algunos los puso Trump y que en su mayoría son conservadores y que suelen fallar en línea con el gobierno de Trump, ordenó al gobierno de Trump llevarlo nuevamente a los Estados Unidos. Mirá vos. ¿Qué hizo el gobierno de Trump?
Bueno, en principio, y les voy a pedir el tape 1, empezar a decir que la Corte Suprema le había dado la razón a él y que el 9-0 había sido a favor del gobierno y no en contra. Veamos el tape 1. Todavía hay preguntas sobre el ilegal que vivió en Maryland. ¿Sí o no? ¿Será retornado a los Estados Unidos? Como sabes, la Corte Suprema, después de que nos quitamos de encima todas las noticias falsas de CNN y de otros medios, ganamos este caso en la Corte Suprema 9-0. Y básicamente esa es una decisión que tomará el gobierno de El Salvador, porque ahí es donde, supongo que es de El Salvador, sí, él es de El Salvador, está quedándose allí. Así que es una decisión que le corresponde a El Salvador. Pero es interesante porque ganamos esa decisión 9-0 en la Corte Suprema y se escucha las noticias no lo sabrías. Bueno, la Corte Suprema en realidad dijo lo contrario, dijo que... se murió la verdad totalmente. Absolutamente, y esperemos que no se haya muerto Abrego García, porque otra cosa que se supo en estos tiempos es que en la cárcel a la que lo metieron hay miembros de la pandilla contra la cual él había testificado cuando estaba en Estados Unidos. Pero ¿qué hizo Trump? No se quedó solo con esto. Montó un show y lo llevó a Bukele a la Casa Blanca para preguntarle en vivo y adelante de otros periodistas si lo devolvía o no. Y esto es lo que contestaba el presidente de El Salvador. ¿Cómo puedo devolver a Abrego García a Estados Unidos? ¿Lo meto de contrabando? Por supuesto que no voy a hacerlo, dice Bukele. ¿Cómo puedo meter a un terrorista en Estados Unidos? No tengo el poder para hacerlo. Entonces la periodista le pregunta, bueno, ¿lo podrían liberar en El Salvador? Y no soy partidario de liberar terroristas en El Salvador. Pasamos de ser uno de los países con más muertes a ser uno de los más seguros de Occidente y querés que liberemos a los criminales y volvamos a ser la capital mundial de los asesinatos. Eso no va a suceder. Esto es un paso de baile. Trump diciendo a Bukele, vos decidís si lo liberás o no, y Bukele diciendo no lo libero. Evidentemente Trump no quiere que se lo libere, porque el mensaje es claro, esto no pasa por esta persona en particular, que está pasando un momento horrendo, sino que la idea es que cualquiera un día puede ir caminando por la calle, te detiene la policía y lo siguiente que sabes es que estás en un campo de concentración en el extranjero y el gobierno de Estados Unidos supuestamente no puede hacer nada para mejorar esa situación por más que tu vida corra riesgos. Salió un informe esta semana, y con esto voy terminando, de que el New York Times hizo una investigación sobre 238 nombres de personas que fueron deportadas a El Salvador supuestamente por ser miembros de pandillas. Estos son los que están en blanco, digamos. La evidencia que encontró el New York Times es que 32 cometieron crímenes serios, y el resto o bien tienen infracciones menores o bien no tienen ningún tipo de registro criminal. Es decir, de 238 hay más de 200 que están en un campo de concentración en El Salvador sin haber hecho nada que ameritar y sin ningún juicio ni instancia previa para evitarlo. Habría que ver hasta dónde quiere llegar Milei con eso, porque si tiene que cubrir una fuerte suba de precios, una fuerte caída del poder adquisitivo, una fuerte suba de la pobreza... Ese es el punto. Bueno, eso pensaba cuando, cuando Nico hablaba del ejemplo de Trump y cuando también Johnny decía, bueno, van por la inmigración. No sé si se acuerdan que Macri en su momento, por decreto, terminó avalando las expulsiones de personas extranjeras del país, y eso también generó, por ejemplo, que una madre con un nene de 2 años sea expulsada del país y separada de sus 2 hijos de 14 y 6 años que quedaron viviendo acá. Claro. Fue un caso que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ahora, teniendo en cuenta que muchas de las medidas que tomó Macri en esto de intentar ser todavía más fuerte en sus políticas contra los colectivos, yo no sé hasta dónde puede llegar realmente Milei. El mundo además se corrió mucho más a la derecha. Eso. Pero el punto acá, y con esto termino, una vez que no hay lugar para tomar ningún tipo de recurso judicial, una vez que no te dan tiempo de presentar ni siquiera el papel que dice, miren que no me pueden deportar porque mi vida corre riesgo, la distinción de inmigrante legal e ilegal se borra. Sos ilegal si el policía que te detuvo dice que sos ilegal y nadie tiene el poder de revertir esa decisión porque para cuando te querés dar cuenta estás en un campo de concentración en El Salvador. La última idea de Trump
que se está hablando por estas horas en Estados Unidos es por una declaración que viene haciendo desde hace un par de días, que dice que para él este sistema es muy bueno y es tan bueno que no tiene por qué limitarse a extranjeros, a inmigrantes, que a él le encantaría que ciudadanos norteamericanos que cometan delitos graves también puedan ser deportados a prisiones o campos de concentración en El Salvador. Y si no me creen, vean el tape 2. Tienen cárceles muy buenas, muy fuertes. Y no juegan juegos. Me gustaría ir un paso más allá. Le dije a Pam, la fiscal general, no sé cuáles son las leyes, siempre tenemos que obedecerlas, pero también tenemos delincuentes locales que empujan a la gente al subte, que le pegan a las viejitas en la cabeza con bates de béisbol cuando están desprevenidas. Son unos monstruos. Me gustaría incluirlos en el grupo de personas para sacarlos del país. Ahora, la pregunta es, recordemos hace un par de semanas cuando hablábamos de otras deportaciones, de la estudiante de Taft que fue detenida ilegalmente por haber firmado un documento en contra de la ocupación israelí de la Franja de Gaza. Claro. ¿Ustedes piensan que esto se va a aplicar contra gente que le pega a viejitas o contra opositores al gobierno de Donald Trump? Claro. Bueno, ese es el modelo que está siguiendo Javier Milei. Y cuando toca la dinámica, obviamente que el tema de la inmigración en Argentina es muy distinta que en Estados Unidos, son países con idiosincrasias, con historias muy distintas, pero digo, ojo, porque están importando batallas extranjeras, ideas extranjeras, pero sobre todo porque en otra época uno de los motivos por los cuales los gobiernos autoritarios en todo el mundo no podían hacer este tipo de cosas era porque había otros gobiernos que los controlaban y eso está desapareciendo. Ahora vale todo. Ahora no hay ningún gobierno, ni el de Estados Unidos, ni el de Rusia, ni el de China, ni la Unión Europea, ni nadie que vaya a decir, che, ojo, no podés hacer esto. Bueno, mirá el genocidio en Palestina. Por no, eso. No lo para nadie. Por eso, no lo para nadie. No, y digo, vos sabés que además en momentos de pobreza buscar un culpable, es decir, se unen los dos datos, no es que te están distrayendo con la denuncia de Canosa, digo, se unen los dos datos, porque dice, bueno, los culpables de esta pobreza que se está teniendo son ellos. Claro. Son los paraguayos. Las son los consignas yo ya las estoy viendo. Va a estar bien porque no queremos chorros y narcos. O sea, estigmatizar al extranjero, al tipo que vino de Colombia, Venezuela. Sí. Que esto salga de Marra, que era un tipo que hace un par de años estaba diciéndose que era más español que argentino, ¿no? Claro, y ahora también. quiere Argentina para los argentinos. Demasiado atún lo cambió. Che, tenemos precios también, una producción de precios federales, ¿no? De lo que está pasando. Sí, bueno, recién decíamos, no sé si Marra está en condiciones ya de comprar atún, está caro el atún. Está caro el atún. Está caro el así atún. es. Pero bueno, recién hablabas de la nota que hizo Rodri en el Destape, a ver si la tenemos para repasarla, porque son las grandes empresas, ¿no? Como comentabas, pero ¿esto en qué lo podemos trasladar? Alimentos, bebidas, productos de cuidado personal y también para el hogar, ¿no? Es el día 3 sin cepo y ya estamos viendo el impacto, el traslado a precios. Y bueno, en el Congreso también están pensando alternativas, más allá de que se puedan implementar o no, pero al menos ya se presentó un proyecto, fue el diputado santafesino Esteban Paulón junto con Mónica Fein. Y bueno, esto nos comentaban de qué es lo que están queriendo evitar, porque si ya al tercer día estamos viendo cómo aumenta todo, ahora vamos a repasar, pero particularmente en Santa Fe, en Río Negro, ya no es solamente desde la Asociación de Supermercados Unidos, sino particularmente en cada lugar del país están advirtiendo sobre esta situación. Así que bueno, tenemos el primer audio de Paulón donde nos explicaba cuál es la situación actual. Aunque el gobierno quiera evitar pronunciar la palabra devaluación, lo que se ha producido a partir de la implementación del sistema de bandas cambiarias es una devaluación, que en un principio implica un 12% aproximadamente, al menos con los valores que hemos visto entre el lunes y el martes, y rápidamente se han trasladado a los precios, fundamentalmente de alimentos básicos como lácteos, aceite, harinas, pero también productos como jabones de tocador, etcétera, productos de consumo masivo. Así lo reflejan las listas que han llegado a los mayoristas y a las cadenas de supermercados y que las están trasladando a los precios de venta al consumidor. Esto tiene un impacto enorme fundamentalmente en los sectores de ingresos fijos, que no tienen manera de protegerse y de responder ante estos aumentos. Con paritarias pisadas.
Bueno, esto que comentábamos, ¿no? También las paritarias están pisadas y mientras tanto también el bono para los jubilados, por ejemplo, sigue congelado y es por eso que lo que él reclama es un aumento de emergencia, tener en cuenta la situación, tener en cuenta que la devaluación ya se está sintiendo, entonces sería un aumento retroactivo y de emergencia del 12,2%, sobre todo para los jubilados y también bueno, los que tienen asignación universal por hijo, perdón. En el audio 2 nos explicaba también en qué consiste este proyecto. Los sectores de ingresos fijos, asalariados, jubilados, personas que acceden a las distintas asignaciones, pensión por discapacidad, asignación universal por hijo, tarjeta alimentar, van a ver fuertemente contraído en la capacidad de compra de sus ingresos. Por eso, junto a la diputada Mónica Fein, hemos presentado un proyecto para que se actualicen con urgencia todos los beneficios y las jubilaciones y pensiones. Recordemos que las jubilaciones y pensiones aumentan por el índice de inflación pasada, que es un esquema que cuando la inflación se acelera hace perder muchísimos ingresos por la demora que tiene en copiar ese aumento en las jubilaciones, pero... Bueno, ahí está, ¿no? Los números de inflación que tuvimos la semana pasada ya quedaron viejos, corríjanme si estoy diciendo algo incorrecto, pero eso ya se está viendo, entonces la idea es, bueno, intentar más o menos dar algún tipo de herramienta a quienes más están sufriendo los aumentos. Bueno, repasando un poco, decíamos que los números ya quedaron viejos, pero ayer se presentó también un informe sobre la situación en La Plata y ahí ya se ven los aumentos, ojo también con el tema de los aumentos en verdulerías. Esto es predevaluación además, o sea, tengamos en cuenta que ya predevaluación estaban marcando aumentos significativos, lo tenemos en el cuadro. Ahí está, ahí lo estamos viendo. Fíjense cómo va aumentando también, porque es muy difícil entonces hacerle frente a esta situación con jubilaciones casi congeladas que se mueven solamente por la inflación, pero al mismo tiempo el bono no tiene ningún tipo de recuperación. Ese informe que el bono tiende a desaparecer, va a llegar un momento tiende a que desaparecer, claro. No va a valer nada. Este es un informe de la ONG Fundación Plata que, bueno, lo que ellos acá determinaron es que hubo un aumento del 3,3% durante el mes de marzo y todo esto, como decíamos, es antes de que se empiece a ver este impacto en los precios y así todo ya encienden las alarmas. Por eso lo publicaron ayer, pero dijeron, miren, esto pasó en marzo, imagínense lo que puede llegar a pasar en el próximo mes, teniendo en cuenta que ya en estos días se está viendo. Bueno, en Santa Fe, por ejemplo, tenemos una nota donde dicen que los aumentos sobre todo son en galletitas, productos con harina, y hablan de entre el 5 y el 10% de aumentos. También algunas marcas de azúcar dicen que ajustaron el precio en un 5%. Digo, para que vayamos armando un poco el mapa de lo que se viene. Consultores ayer que me decían que iban a empezar a dar la inflación diaria. Claro. ¿Diaria? Diaria. Vos sabés que De ahí anualizarla al 15.000% hay un solo paso. ¿A qué velocidad viaja, no? Diría Javier Milei en sus Así cuentas. es. Bueno, los puteó mucho, ahora que se la banque. Si vos querés sos un machito que los puteás a todos, ahora los tipos te van a dar una inflación diaria. Hizo todo el listado, ¿no? De economistas. Claro, O sea que los puteó a todos. en el primer día de vigencia de este nuevo esquema cambiario, nosotros en Pablo y Zanahoria, el programa de la tarde, llamamos y entrevistamos a un personaje que es clave en esto, que es el portavoz, el presidente de la Asociación de Supermercados de la Argentina, que básicamente expresa la vocería de grandes cadenas, Coto, La Anónima, Jumbo, bueno, casi todas las grandes cadenas de supermercados, excepto Carrefour, básicamente, que nos decía que efectivamente había presiones de grandes formadores de precios que habían enviado listas que, según decía, no se condecían con el escenario real de la devaluación. Está bueno porque
es alguien que no habla tan frecuentemente, es bastante inusual. que Juan hable. Vasco. Juan Vasco Martínez, y que era evidente que si para nosotros tuvimos la oportunidad de charlar con él era porque quería dar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, de Alfredo Coto, de Federico Brown, diciendo... Miren que nosotros no somos, como decía el entrenador, yo no, esta no es mía. Ramón Díaz. Esta viene de los formadores de precios, pero tenemos el corte. No ha habido listas en concreto, no ha habido. Las aceiteras han mandado mensajes de que evaluaban incrementos. Alguno de los grandes proveedores ha dicho que no iba a efectivizar órdenes de compra más allá de las que ya estaban vigentes y que querían esperar y ver. Ha sido un día de esperar y ver también por parte de los proveedores. Lo que sí, en eso han sido coincidentes todas las cadenas, es que la idea es no convalidar listas de precios que no tengan una razonabilidad y que no sean explicables en función. Es decir, las listas del por si acaso, las listas especulativas no se van a aceptar y bueno, se entrará en la famosa tensión en un clásico que es la tensión entre el abastecimiento y la discusión por el precio. Este tema está muy estudiado, ¿sabes? Porque pasó muchas veces y entonces cuando vos le decís a Unilever y a Molinos no te aceptó la lista, te empiezan a quedar las góndolas vacías. Y queda bastante mal eso. Es decir, la fuerza que tienen estos tipos, Molinos tiene el 15% de la góndola en un supermercado. Cuando no estás en esos productos, el cliente que está acostumbrado y agarrar, ¿viste? El cocinero, eso qué sé yo, y después no está, es peor que haya subido. Porque además suben todos los supermercados. Lo que pasa es que los supermercados no quieren quedar en el ojo de la tormenta, que son ellos los culpables. Claro. Abrieron el paraguas de esta forma. Claro. Sí. Ahora, vos fíjate que en el medio de esa disputa entre cadena de... en el último eslabón de la cadena de comercialización y los formadores de precios, del otro lado están los que dependemos de un ingreso fijo, los trabajadores, jubilados, etcétera, etcétera, que el gobierno cifra en nosotros la expectativa de no aumentar la inflación. Es decir, pisa los ingresos deliberadamente. Ustedes recién lo dijeron muy claro respecto de los jubilados. El bono de 70.000 pesos está igual ahora que ya cumplió un año, ¿no? Creo el bono desde marzo del año pasado, 11 meses. 13 meses. Y del mismo modo, para los trabajadores está la sentencia de que ninguna paritaria va a estar por arriba, no ya de la inflación, sino por arriba del 1%. Es decir, la línea es 1. Vos no podés tener el 2, ni siquiera el 3,7% que midió marzo. Con lo cual... ¿Eso se mantiene? ¿Vos decís que no se homologan paritarias que sean de más del 1, 1,5%? Bueno, me parece que eso es algo que tenemos que rever esta semana, porque la prédica del gobierno esta semana es: el plan no se altera, el plan es ir a esa paritaria cero. Es decir, pero se abre un nuevo escenario con... Perdón que dé la mala noticia, pero yo hablé con el gobierno, hablé con los funcionarios que están a cargo de la administración de la devaluación. Con los funcionarios que están a cargo de la administración de las negociaciones salariales, y dicen, el plan no cambia, porque no entienden que esto sea... Es una cosa realmente increíble lo que voy a decir. Así como hay negación de la devaluación por parte de los funcionarios, hay negación respecto de que esto sea una inflación, un salto inflacionario. Ellos dicen que es un reacomodamiento circunstancial de precios estacional. Pero vos ya tenés la inflación de marzo. O sea, bueno, antes de la devaluación, claro, vos ya tenés un 3,7% de marzo. No te pelees con el mensajero. Ahí hay un tema, perdón, Mariano, te consulto. Vos que conocés y que hablás ahí tanto con los sindicalistas como con la gente que se encarga de esa relación en el gobierno. Entre los aumentos de la inflación, que obviamente le van a poner presión a eso, el paso del tiempo, que también le pone presión, porque vos podés ir al 1% contra el 2,5%, 3 meses, 6 meses, después se te va... Y un gobierno que está saliendo a decir que el año que viene quiere reformar la ley de asociaciones profesionales, la ley laboral, es decir, todas esas cosas con las que hasta ahora venían negociando con la CGT que no iba a hacer a cambio de cierta paz, los famosos derechos colectivos. Vamos hacia un año con mucha más conflictividad. Además, año electoral, donde los sindicatos siempre tienen alguna fichita con algún candidato que no suele ser oficialista. Es decir, las posibilidades de que tengamos un 2025 bastante más agitado que el 2024 están todas arriba de la mesa. ¿Vos lo ves igual o hay algún factor que se me esté escapando
o que el gobierno diga nosotros con esto los planchamos? No, por lo pronto, lo primero que vas a ver es una CGT muy habitualmente dialoguista que hoy le está abriendo la puerta y le está tendiendo una alfombra roja a Axel Kicillof para participar de la marcha del 30 de abril. Eso lo había omitido en la intervención anterior, pero en esa marcha del 30 de abril me parece que el dato saliente es el espacio que la CGT le está habilitando a Axel Kicillof. Implícitamente al resto de la política también, pero sobre todo a Axel Kicillof. ¿Pero qué espacio? ¿Cómo se va a reflejar? El espacio es que va a ser una marcha, va a ser una movilización con un carácter fuerte y una impronta propia de la CGT como Central Obrera que convoca, pero también con la participación activa de Axel Kicillof y, según me dicen en la provincia, del Movimiento al Futuro. Es decir, el espacio impulsado por Axel Kicillof para construir su eventual carrera presidencial en 2027 va a tener un lugar de preponderancia en la marcha convocada por la CGT. Que eso te habla, por un lado, de una CGT que entiende que al gobierno se le están acabando las balas o se le está acortando el margen de acción, y también entienden que tiene que incidir en la interna del PJ contra, es decir, a favor de Axel Kicillof y para acotar a Cristina Fernández, pero sobre todo a la Cámpora, que es donde siempre hubo mucha tensión de parte del sindicalismo que se referencia dentro de la CGT. Por eso también hay que ver ese doble juego que está haciendo la Central Obrera mayoritaria, al ponerse, vos fíjate, algo que parecía insólito hasta hace poco, hoy uno de los portavoces más confrontativos de la CGT termina siendo Octavio Argüello, que se supone que venía de camioneros para poner un perfil más dialoguista en la CGT en reemplazo de Pablo Moyano, que era pura confrontación y pura disputa. Vuelvo al concepto de la anterior intervención. El gobierno está empujando un escenario así. Es decir, no hay nadie que esté interviniendo desde afuera para generar eso. Está el gobierno diciéndole a los gremios, diciéndole a los trabajadores, el ancla para la inflación son ustedes. Y si la inflación se dispara, ustedes van a seguir siendo el ancla. Es decir, de alguna manera extraña, revalida en la cabeza de Javier Milei y de otros funcionarios el hecho de que, aunque les haya salido mal esta idea, aunque hayan tratado de vaciar la plaza de pesos, como se dice habitualmente, de secar y de quitarle todos los pesos posibles a los trabajadores y a las personas con ingresos fijos, aunque eso no dio resultado, ahora redoblan la apuesta, como si eso les hubiera dado la razón. O sea, el único cepo que queda es a los salarios por ahora. Absolutamente, es decir, son libertarios en todo, en teoría, no es así, pero ponele que sean libertarios en todo, menos con la tuya. Con la de tu salario, son estatistas 100%. Ahí hay un tema, en las épocas de recesión la gente desahorra. Y ellos, cuando hacen esa cuenta de cuántos pesos hay, no toman en cuenta los ahorros. Los plazos fijos los dejan afuera. Y la verdad que vos ahorrás cuando tenés un saldo positivo y desahorrás cuando tenés un saldo negativo. Por otra parte, como los jefes de producto, los dueños de las empresas, tienen su cabeza dolarizada, ya reglamentado de esa manera, los premios son con los dólares. Entonces, no importa si no vendés. Una vez un gerente de Carrefour me dijo algo terrible, es el anti-japonés. Me dijo, mira, yo tengo que dar $200.000 por mes, con lo cual si me baja la venta tengo que ganar más. Tengo que subir más los precios cuanto más me baja, que es todo lo contrario a lo que hacía yo. Yo cuando vendía... La teoría económica. Y yo tenía que mantener la bicicleta girando, así que yo bajaba los precios cuando vendía menos. Y ahora no se hace, por eso digo que sería bueno que empiecen a hablar y conocer a los actores de la economía real, porque no van a lograr que los precios vayan más despacio. Bueno, ahí está la respuesta. Yo tengo amigos que me decían, yo le digo, ¿por qué aumentás si no estás vendiendo nada? No, pero yo no puedo resignar, los accionistas me cagan a puteadas y qué sé yo. Entonces, están con recesión. Antes no era así, esa devaluación exitosa de 2002 que comenta Alfredo, fue porque había una gran recesión, había una caída del PBI ese año del 10%, entonces ahí la gente no convalidaba, entonces el dólar, los precios se fueron corriendo mucho más despacio que el dólar. Bueno, cambió, en estos 20 años, 24 años, cambió. O sea, el problema bimonetario se hizo mucho más profundo. Como en este país no puede discutir nada, porque Cristina 10 veces dijo, sentémonos todas las fuerzas políticas, armemos esto porque es un problema de todos, si no todos los gobiernos fracasan, y andaba chorra, qué sé yo, bueno, ahí está. Le está pasando a él.
Está pasando a él. Y encima ni siquiera devaluó 1.400. Vos si vos dijeras, bueno, no, tengo 1.400, ahora me van a liquidar como loco, soy Gardel, la gente va a dejar de ir a Brasil. No, tiene los problemas del dólar a 1.200 y los precios de 1.400. Es muy raro, ¿no? Es muy raro. Y también hay una adaptación muy grande de los comerciantes que vieron esto tantas veces y cada vez más seguido, en crisis cada vez más seguida, que prefieren tener el galpón lleno y no vender y esperar a que se dé vuelta esta situación cambiaria a venderlo a un precio menor al que lo compraron o al que esperan recomprarlo. Aparte llevamos 15 meses de caída de consumo. Digo, lo lógico sería lo que vos decís, digo, que no aumenten tanto los precios porque va a seguir cayendo el consumo. No yo pasa, el otro día le planteaba a uno, digo, también, gente del supermercado, decía, ¿cómo haces para soportar la presión de gente que te viene a decir, che, tenés que aumentar los precios, vos como supermercado, ¿qué haces? Y me decía, y vamos a hacer lo posible, pero también tenemos en cuenta lo otro, que llevamos 15 meses de caída del consumo, el consumo está roto. Digo, ¿cómo haces ahí? ¿Cómo haces cómo generas esa tensión? Es un poco también lo que dice Alfredo. Los supermercados están, que es algo que lo vienen laburando para afuera también, a nivel discursivo de los supermercados, que hace años que vienen queriendo ganar la opinión pública, que no son los culpables. Ellos creen que hace un par de años lo ganaron. Destacan mucho la tapa de un diario de hace un par de años que dicen, esta tapa a nosotros nos salvó, dicen en los supermercados. ¿Pero qué decía la tapa? Una tapa que en parte, y también razonablemente, le sacaba en parte responsabilidad a los supermercados. Que si vos lees la nota hay parte de razón, no importa qué diario ni nada, pero ellos se vanaglorian de esa tapa. Dicen, bueno, hace un par de años que, por lo menos esta discusión la estamos dando. No es que la ganamos, pero la estamos dando. Ya no somos solamente culpables del mercado. También. Sí, creo que también es válido. Sí, pero esos insumos difundidos quizás sean los principales responsables, ¿no? Los tipos son monopolios. Es lo que los supermercados dicen. Claro. La gente de los supermercados dice esto. Una cadena de valores que vos tenés que analizar esa cadena de valor. La verdad que los últimos que yo recuerdo que tuvieron una tarea para pensar la cadena de valor, ¿qué significa la cadena de valor? ¿Qué pasa en cada uno de los eslabones? Si querés, ¿qué pasa desde el trigo hasta el fideo que se vende, ¿no? Y fue Axel en su gestión de economía, donde con también Costa. estaba Paula, Costa, Paula Español. Entonces buscaron tampoco todo perfecto, no digo todo perfecto, pero trataron por lo menos de decir, bueno, a ver, ¿cómo es la estructura de costos? Y a partir de ahí tratar de intervenir, pero intervenir no en el sentido de decir, te fijo los precios, sino decir, bueno, a ver, ¿cuál es la debilidad? ¿Hay problema del costo de transporte? ¿Hay problema de la logística? ¿Hay problemas vinculados con el financiamiento? Porque hay una cuestión de cada uno de los eslabones. Cuando vos vendés, y también están preocupados, porque si no se descapitalizan. Cuando vos mencionabas lo del el corralón, ¿qué es lo que piensa que es lo que tiene la mercadería? Y es su capital. Claro. Y entonces ese capital se puede evaporar. Si vendo 1000 ladrillos y con esa guita me doy vuelta y puedo comprar 500, perdí como en la guerra. Por eso, bueno, todo es la incertidumbre. En este esquema del gobierno, que pareciera ser un dejar hacer, aunque sabemos que en realidad no lo es, porque ellos garantizan negocios, pero tiene un límite, porque Milei por un lado dice, la gente no se va a morir de hambre, algo va a hacer para no morirse de hambre. Y por otro lado dice, los empresarios que aumenten los precios se van a meter los productos en el culo. Bueno, los productos que se meten los empresarios en el culo son los que la gente no se está pudiendo llevar a la boca. Y ahí hay un problema que hay que ver si termina explotando por el lado de la relación usuario-supermercado, esto es, saqueos o encuentros en las puertas de los supermercados para pedir mercadería, algo que los argentinos que tenemos unos años ya hemos visto. Si explota contra el lado del gobierno, si explota contra el lado del vecino que tiene un poquitito más que vos, digo, o todo al mismo tiempo, que es probablemente lo que suceda en este estado de anomia institucional en el que vivimos. Pero es violencia esto también, ¿eh? Es caldo de cultivo de violencia. Sacarle todos los meses un poco más a gente que ya no tiene nada más para que le saquen, y al mismo tiempo decir, bueno, pero arréglense ustedes. Si no se quieren morir de hambre, hagan algo para no morirse de hambre. Y mientras tanto te ajusto. Y mientras tanto sigo ajustando, sigo bajando las jubilaciones, sigue cayendo el empleo. Hay que reconocer que hace algo que no han hecho los demás gobiernos, ¿no? Que el tipo sigue ajustando en un año electoral. Claro. ¿No? Pero ese es el dogmatismo a toda costa. Que no tenía otra vez. Claro, no ahí ya es línea. El eslogan, en un año electoral es esto cierto, responde al eslogan de ellos que repiten todos los días, que es: nosotros no vamos a hacer nada de lo que viene haciendo la política tradicional en los últimos 40 años. O sea, si hay que devaluar en un año electoral, lo vamos a hacer. Si hay que tener inflación en un año electoral, lo vamos a hacer.
escapa cualquier lógica que uno tenía. Sí, pero Johnny, esa es la... No, pero el plan no era ese, ¿no? Claro. El plan era no era llegar ese. con el precio del dólar pisado y llegar con una inflación del 1 y pico. Bueno, eso se le cayó. Eso fracasó, clarísimo que fracasó y ganó el Fondo Monetario. Ahora, tienen una jugada más en este all-in que está haciendo Caputo y Milei. Ayer salió un comunicado del Banco Central. Yo voy a venir con la postura del gobierno. No quiero decir que esto vaya a funcionar y voy a aclarar los riesgos de si esto funciona. Pero en la placa de comunicación que tenemos en la placa 1, habla justamente de esta flexibilización en las normas de acceso al mercado libre de cambios para inversores extranjeros. O sea, la flexibilización para acceder al dólar de parte de inversores extranjeros. La única, no voy a leer todo el comunicado, pero la única norma que decís, bueno, tuvieron algún tipo de prudencia fue poner una permanencia de 6 meses que da justo con las elecciones, pero permite básicamente que venga capital extranjero, que entre a la Argentina, que cambie esos dólares, le venda al Banco Central y con eso empezar un carry trade en dólares para después llevárselo. Hay que ver si esto le funciona o no en términos de que como pusieron estos 6 meses de permanencia, entra justo con las elecciones, o sea, para después de las elecciones de octubre. Pero en la placa 2 tenemos el tuit de Felipe Núñez que habla de la discusión de cómo va a intervenir el Banco Central entre las bandas, si va a comprar dentro de la banda o no. Y lo que dice Felipe Núñez me parece que es muy interesante porque marca la perspectiva que tiene el gobierno. Es funcionario, ¿no? Es funcionario, sí, es del equipo... Del equipo de Caputo. Exacto, de la mesa chica de Caputo. Y lo que marca es, no vamos a comprar si está arriba de 1.000 pesos, dice Felipe Núñez. La nueva emisión de Bopreal va a reducir la cantidad de dinero y la flexibilización de acceso al mercado libre de cambio a los inversores no residentes va a aumentar la oferta de dólares. Esto, sumado al ordenamiento macro reinante, lleva a una apreciación real del tipo de cambio hacia el piso de la banda, debido a que el Banco Central no va a comprar por encima de la misma. O sea, el Banco Central solo va a comprar cuando esté abajo de 1.000 pesos y su expectativa es que entre tal masa de dólares de inversores extranjeros que lleve el dólar abajo de 1.000 pesos. O sea, el programa que tienen de acá a las elecciones es un programa de apreciación financiera, es un programa de fuga, es un programa de dólar barato. Es un programa que nos va a generar muchos conflictos porque el gran problema de 2018 y por qué fue tan acelerada la corrida fue porque había fondos de afuera. Claro. Fue porque había una masa de dinero, lo tenemos en la placa 3, en manos extranjeras, que vos después le tenés que dar salida a esos fondos. Este gráfico es un gráfico de Fernando Marul, un economista bastante amigo del gobierno, que lo que hace es marcar justamente, bueno, cuál había sido ese volumen de entrada de deuda en manos de extranjeros. Y en 2018, o sea, cuando empezó toda la corrida, todos esos dólares que hubo que dar salida, era casi 27.000 millones de dólares. Esos son un poco los volúmenes que espera el gobierno para efectivamente llevar el dólar abajo de la banda, comprar dólares, acumular dólares y después de octubre vemos. Claro. Qué fuerte este tuit que estoy leyendo. Hay uno que dice, la gran meada Mauricio Macri es que gran parte del equipo económico actual fue parte de su equipo económico. Por ende, la única variable que explica por qué falló todo es porque en esencia él es un pelo. Bueno. Ese tuit da por hecho que esto va a salir bien. No, Claro. pero que llegó... Es un tuit libertario, lo aclaro. Pero esta gente acaba de ir corriendo al fondo porque llegó octubre. Claro. Bueno, pero este es un oficialismo que vive en presente continuo. No, hay una Es disociación de la todo- realidad, no, están Todo el tiempo es disociados. ahora. Digamos, no- vos- hay dos opciones. Vos fíjate que, perdón, las variables viajan a las velocidades en las que corta el gobierno los periodos de análisis. Claro. Es decir, si vos tuviste en una jornada una caída de la bolsa del 20%, pero tuviste 10 minutos en el que subió 5%, dice, bueno, si vos anualizás esto de 20 minutos, claro, si vivís en presente continuo es sencillo, pero tenés que fingir demencia todo el resto del tiempo, Y te que es lo digo que algo, también hace el gobierno. Con ¿eh? respecto a la inflación, yo creo que le va a molestar mucho a Milei que den a conocer la inflación diaria, porque es algo que los libertarios le hacían a Massa en el último mes. Último mes, no sé si se acuerdan. A Massa le contaban la inflación diaria. Creo que es algo Bueno, que... pero ¿vos conocés algún general en la historia que haya decidido pelearse con todos al mismo tiempo? O sea, ¿cuál es la idea de que él se pelea con todos al mismo tiempo? No la entiendo, la verdad. Esa es una forma también discursiva de distracción. Le gusta, aparte, evidentemente, pelearse con todos. Pero tampoco es que se Pero a pelea mí me todos. parece que es un tema de autoestima de él, que quiere decir que él es mejor que Melconian, que es mejor que Redrado. Me parece a mí, no sé, porque ahora los va a tener a todos en contra.
Sí, es, ya no- es jodido que te suba. Bueno, que es mejor que Macri en esencia, que es Sí. mejor que Macri en esencia, creo que también quiere señalar, lo cual, porque al fin y al cabo, en términos jerárquicos, a él le sirve más espejarse en Macri y no en Melconiano, en Redrado. Pero el problema de ponerte decididamente en contra de Mauricio Macri es que, aunque está en franca decadencia, el expresidente también guarda algunos resortes que son peligrosos para cualquiera que se le oponga. Si no, pregunten en Comodoro Pi, si no, pregunten en los Claro. servicios de inteligencia, si no, pregunten en algunos medios de comunicación. Hablando de eso, ¿vieron la foto que subió Macri ayer con los penatos en la campaña de la ciudad? ¿La tenemos, Tano? Está Macri participando muy activamente en la campaña de la ciudad de Buenos Aires porque muy pierde buena, mucho muy buena, muy o buena. arriesga mucho. Ajá. Y se sacó una foto ayer comiendo con vecinas en una cantina en algún barrio de la ciudad, algo que seguramente Macri le encanta, ¿no? Es una actividad que... Es lo que hay. Pero me llamó un poco la atención, no sé si vieron el cartelito en el fondo ahí a ver. arriba. Ah, ya ¿Se le no puede llego. hacer zoom? Parece de Boca, pero no. No es de Boca, no es un escudo de Boca. No. Es un cartel de Blockbuster. ¿Por qué? Y la cara, pero y ¿Y ponerlo la con cara de Macri la Sí, tenemos? cara de Macri. abajo ¿Y la del cara de Macri? El que Yo no tiene sé el si está Blockbuster. mandándole un mensaje a alguien. Vos lo pedías ayer, Por si la Roberto. gente no entiende, Macri tiene videos de toda la gente que él no quiere y le dice, mirá que tengo esto tuyo. Y de la Fruto que del quiere espionaje también. ilegal. Sí, hay que hacer algunas Pero ¿qué aclaraciones puede para tener los que los tienen videos? poca edad, porque Blockbuster es una cadena de videoclubes Claro. que en los 90 era muy frecuente. Los Sí, videoclubes pero eran ¿qué- locales donde se alquilaban Bueno, películas. bueno. Pero Y ¿qué sí. significa que tenga videos? Supuestamente son Pero si le metió- fruto del espionaje ilegal Por durante ejemplo, su mandato. Un discurso de Santilli. Está bien, es un video de Le metió un personal doméstico en la casa. Este Zayat es el mejor Zayat. El que empieza a preguntar estas cosas es el mejor Zayat. Es el que te hace poner colorado y te compra medio. Pero bueno, lo cierto es que ¿Y no qué sabemos- tiene el Blockbuster? No sabemos si ese cartel estuvo ahí a propósito o No pero- creo en las casualidades. Y Yo, es- no. Complicado. Es complicado. Por lo menos. ¿Puede sí, haber de Milei? ¿Videos de Milei? Igual lo interesante de esta foto es que están comiendo milanesas. ¿Vieron? Se Los supone llevaron que con milanesas. con papas fritas. Ah, todo Con mensaje. papas fritas. Con papas fritas. que Milei no puede comer, las odia. Muchos Y milanesas que son las que mensajes. comía con O sea, Milei. nos Sí, estamos sí. poniendo entonces- esotéricos. Entonces Claro. está el mensaje. No, las milanesas el mensaje está es a pensado. Milei. El mensaje es a Milei. Sí, porque O Macri a le, viene, Karina. Macri le viene reclamando a Milei un mano a Juntarse a mano. comer milanesas. Y no quiere saber nada. Y está Perdón, ¿Tiene le videos de quiero Milei? responder a Zayat. Petro no había dado a entender que había, o el gobierno de Colombia no había dado a entender que había algún Un video video. inconveniente En Chile. de Claro, No, Javier en Milei. Brasil, en el G20 de Brasil. Ah, G20, Pero Brasil. supuestamente no lo tenían la comitiva chilena. Sí, ¿el video? era Chile. ¿Era Chile? Yo No, siento era que la- Brasil, Lo dijo ¿eh? Petro. Era Brasil. Claro, pero el Pero en video Brasil, creo que pero lo lo tenían los chilenos. Lo dijo Petro. Bueno, sé por no qué. sé, está muy Bueno, la complicado. cuestión que está, dicen que está ahí. Hay Dicen. un video donde él se ponía nervioso o algo así. No, Sí, como que se tuvo enojó un- con otros presidentes y discutió a viva voz. Igual no tiene la sensación de que cualquier cosa que aparezca del presidente es. Ya No es, importa es nada. un dato más. No, sí, depende sí. que Oye, aparezca, lo que- chicos, depende. ¿Eso es un mensaje mafioso ¿Qué cosa? de Macri? Es raro que aparezca un cartel de Es Blockbuster. raro, No hay es ningún raro, es lado. llamativo. No hay Ya no ningún hay- lado. Perdón, pero las palabras Macri y mafiosos juntos no van. Estaba esperando esa aclaración. Estaba esperando esa aclaración. No me aclaran. Ustedes yo hago las preguntas y no me aclaran nada. No lo sabemos todo. No. Yo no sé, hoy Milei, yo sé que se cuida muchísimo de todo, no solo de que le peguen un tiro, sino de que no le hagan inteligencia. Ahora, después en el pasado, no sé, qué sé yo. Las cosas del pasado se pagan también, si vos sos un personaje público. Perdón, si las personas que se encargan de que no le hagan inteligencia son las mismas que planearon el último viaje a Mar-a-Lago, los videos no los tiene Macri, en cualquier momento salen en un suplemento de la revista Gente. Digo, pues el profesionalismo de la gente que rodea a Milei no siempre es el más La verdad es que excelso. si uno ve el reportaje que le dio a Fantina, en los lugares que se puso el presidente, las cosas que dijo, las cosas que hizo, no hace falta mucho más video, ¿no? Le acaban de armar una causa Igual- a Milei por la entrevista en Neura porque él reconoció que le había contado a Karina y a Toto Caputo días antes que iba a liberar el cepo y acaban de abrirle una causa, lo acaban de denunciar penalmente. Ahora si quieren lo paso. Y hay algo interesante Por lo que contó. información, ¿cómo se llama? Sí, Inside Information. Inside Information. Información privilegiada. exactamente. Sí, pasa, Ahora les perdón. paso, acaban de denunciar, anoche fue la denuncia penal, pero hay algo interesante en lo que cuenta Milei en Neura, en todo esto, y es que no se lo contó a Santiago Caputo. O
sea, Santiago Caputo se enteró, fue uno de los últimos a enterarse del núcleo duro. Lo cuenta Milei. Primero se lo contó a Karina, después a Toto Caputo, días después a Bausili, el titular del Banco Central, y después se lo contó a Caputo para armar toda la estrategia comunicacional. Igual, antes de ir a eso, hay algo en el presidente hablando 5 horas. Está bien, yo vi. No, el Fantino efectivamente no le hace ninguna pregunta periodística. Pero hay algo de mucha humanización de una persona que se sienta 5 horas y sostiene una charla. Te da una cosa de cercanía que yo no sé si es malo que los políticos hagan eso. Que eso, se va de boca. Habla y dice cosas que no tiene que decir. Y vos en eso sentís una cercanía. Te doy un ejemplo muy, muy concreto. De hecho, tenemos el tape. Es un buen pie para esto, porque pasó de largo, y esto probablemente no haya llamado mucho la atención, pero para mí es algo súper severo. En la entrevista, está en el tape 01, donde el presidente reconoce explícitamente que lo que se hizo, ¿se acuerdan la conciliación obligatoria dictada a la UTA 10 días antes del paro nacional? Todo está armado. Bueno, reconoce que fue armado, reconoce que fue a propósito, pero sí, es decir, todo el gobierno se había armado una retórica como para decir, no, eso es una conciliación en un conflicto donde hay una cuestión salarial de la UTA con los empresarios de colectivos, y casualmente esa conciliación obligatoria se extiende en el tiempo y él ahora casualmente contó que le no. pega contra la huelga. Y Javier Milei, casi riéndose como un chico, se declara encima y dice que no, que lo hicieron para romper el paro. Si quieren lo vemos. La CGT, tal como la vimos hoy, ha muerto. Lo del paro fue terrible, o sea, no paró nadie, laburó Argentina normalmente. Es más, Federico Sturzenegger le hizo un lindo desafío a la CGT. Le dijo, ¿por qué no hacen un paro, pero dejen que haya transporte? Pasó lo que pasó y se terminó, listo. Es una etapa terminada, exacto. Ahora yo te hago una pregunta. Eso no pasó en ninguno de los gobiernos de la democracia. Sin embargo, hay gente que sigue diciendo que somos unos pelotudos. ¿No pasó ningún gobierno de la democracia que un paro con transporte? Digo que desarticulaste el sindicalismo. Lo desarticulás. A ver, desarticular el sindicalismo. Desarticulaste una época de sindicalismo. Bueno, lo que creo que tenés que abrir, tienen que abrirse a nuevo sindicalismo. Pero ¿y vos qué te crees que yo estoy diciendo? Digamos, yo no estoy diciendo que tienen que desaparecer. Lo que estoy diciendo es que el sindicalismo como existe ahora... Exactamente. Esto es cierto, no tengo. Me parece que hay un paro desactivado así con transporte. No. Bueno, ese es el problema de una nota de 5 horas, que hay momentos que perdés el control. Te declaras encima. Y claro, y hablas de más. Che, acaban de desdoblar las elecciones en Formosa, se van a hacer el 29 de junio. Recordemos que ahí también se van a elegir convencionales constituyentes. Yo creo que hoy por hoy uno no sabe cuánto va a durar esta inflación alta. Uno lo que sí sabe es, bueno, abril, mayo, junio va a haber alta inflación. Infran le acaba de clavar 84%. Claro. ¿No? A mí me parece inteligente hoy, cuanto antes las hagas, que te agarre justo esa elección en el medio de la alta inflación. Yo creo que, no sé si el dólar va a seguir subiendo o no, pero hay algo que tiene que ver con la física y que se cumple en la economía también, que es la inercia. No es que vos después tenés 3 de 5 y bajás a 2, no es así. Hay una inercia inflacionaria. Yo creo que va a seguir alta, por ahí no en 5, pero me parece inteligente lo que hace Formosa de hacer las elecciones el 29 de julio, que además, ojo, que se eligen convencionales constituyentes, va a haber una reforma. El gobierno va a perder varias elecciones, y lo saben, varias va a perder, y además está teniendo otros problemas. Además, en las provincias para armar, le está pasando en Tucumán, donde Jaldo ya se le plantó, y le va a pasar en otras provincias, Catamarca, Córdoba, eso ya lo saben, y lo va a perjudicar al gobierno. Está tratando de armar una relación, Milei y Guillermo Franco, con los gobernadores de, ok, políticamente está todo mal, nos vamos a enfrentar, pero institucionalmente colaboremos, sobre todo en el Congreso. Primero en el paga. Senado. Exactamente, algo así. Ahora, pero hay que ver qué pasa con eso. Uno se preguntaría al revés, ¿cuándo va a tener una buena noticia electoral Milei este año? Si uno va mirando el calendario. Si mirás el mapa, ¿a dónde puede estar cómodo? Salta. ¿A dónde puede estar cómodo? La próxima que tenemos 4 de mayo es Salta. En Salta
probablemente salga segundo, Sí. pero no va a ganar. Después el 11 tenemos Chaco, Jujuy y San Luis. Ahí puede llegar a tener en Chaco una En buena Chaco. noticia, porque se alió con Con Esdero, Esdero. con el gobernador radical. Claro, pero así ganaría es. el radicalismo aliado a la Libertad Avanza, no Sí. ganaría la Libertad Pero ellos Avanza. se van a atribuir igual ese triunfo. Seguramente. Yo haría Sí. lo mismo. Ciudad de Buenos Aires no les va a ir bien. Ayer me decían, a ver, te cuento los números que tiene el gobierno, que no son los que yo miré, los que yo veo en las encuestas no son, pero ayer en Casa Rosada hablé de esto. Porque les dije, che, mirá que están 7, 8 puntos abajo en lo que estoy viendo. Ellos me dicen, no. Me dicen, estamos segundos, sí, ellos ya reconocen que va a ganar Santoro, pero ayer me decían, estamos a 2 puntos, me decían. Son los números que tienen ellos, estamos a 2 puntos. Después si me están diciendo la verdad no. Pero en Casa Rosada creen que Adorni está ¿Cuál de sus segundo candidatos? con Manuel Adorni. Ok. No, digo, porque tienen varios ahí Sí, jugando. están a la puteada con Marra, obviamente, porque realmente si están a 2 puntos, Marra les cagó la elección. Y sí. Pero esos son los números que tienen. Hoy acá en la ciudad de Buenos Eso es Aires. culpa de ellos. Sí, eso, Mara no se fue. eso es culpa de Karina Claro, Milei. lo echó Karina Milei. Eso es culpa de Karina Milei. Sí. Después de la Ciudad de Buenos Aires, Misiones, donde en general gana siempre el misionerismo. Y sí. No hay sorpresas. Después Santa Fe, donde ya no hizo una buena elección y se presume que tampoco la va a hacer a fines de junio. Es decir, después viene Formosa, donde Claro. tampoco... Provincia de Buenos Aires estará ahí peleando un segundo lugar. Habrá que ver si el peronismo va todo unido. Tampoco tengo. Ayer había una buena versión de que noticia. que la competidora de Cristina en la tercera sería Leila Ah, Gianni. la vi. ¿Seguro va Cristina? Sería. No, bueno, por eso digo, sería. La competidora sería, si es que va Cristina, no sé. Hay gente que dice que va, hay gente que dice que no. Cristina. Y le pondrían a Leila Gianni, que es esta. Espera, ¿vos querés decir que si va Cristina ellos ponen a Leila como si fuera parejo y si no Claro. si no necesitan jugar la carta a Leila no la juegan? Es que no tienen nada igualmente. No hay nada. Si no está Cristina, no entra Leila. La Libertad Avanza Claro, solo ponen esa carta. no si es tienen necesario. candidatos. No hay candidatos. Es el gran problema que tiene y va a tener la Libertad Avanza todo el año. Hay una... Por eso es inexplicable la estrategia de Cristina, va a decir, de Karina, de jugar en todas las provincias, de ir al territorio, de hacer una especie de elección peronista en todo el país cuando no hay mucho, no y tenés de casi hecho, nada. En el repaso que recién hicimos, en el único lugar donde los pronósticos les dan un buen resultado, es donde la estrategia no fue la de Karina. Porque en Chaco, justamente lo que hicieron fue acordar que es lo que Karina no quiere hacer. Bueno, ¿sabés Pero quién está existe- ganando con todo esto? Santiago Caputo. Pero existe la posibilidad que se repita lo del 2023. En el 2023, en todas las provincias perdió. Y después, ganó. era todo violeta. Ahí- Y en esta, vos vas a tener por ahí todas las provincias, la mayoría va a perder. Llegan las nacionales, que son en todas las provincias, y es por boleta única. Y no. Y Sí. entonces lo que vos tenés es la carita con el violeta. Ahí- Entonces, pregunto Te está- si no existe chance que en realidad, pierda en todas las provinciales y en las nacionales no sea tan mala. El tema es que no hay un se solo puede- candidato. No, pero a ver, ahí digo, no se puede descartar, es una hipótesis que hay que poner sobre la mesa. Yo ahí encuentro dos diferencias sustanciales. La primera, Milei perdió todas las previas a octubre del 2023 en el llano. Ahora está sentado en la Casa Rosada con todos los recursos que eso implica. Es decir, es más difícil explicar que te vaya mal todo el año cuando estás sentado arriba del Poder Ejecutivo Nacional. Vos ahí tenés herramientas para tratar de que te vaya bien en más elecciones que solo en la nacional. Y la segunda es que en octubre Milei no va a estar en la boleta, que fue lo que pasó en el 23. Perdió las elecciones en las que no estuvo en la boleta, incluso en algunas con figuras importantes como Martín Menem, muy vinculadas a él, y después ganó cuando estaba la cara y el nombre de él en la boleta. Eso no va a pasar en octubre. Insisto, no puedo descartar que el de Libertad Avanza le vaya mejor. Seguramente le va a ir mejor en la nacional que en las provinciales. Pero no me parece que sea el mismo fenómeno que el Claro. 23. A ver, si vos te pones a comparar los partidos políticos, digo, ves las figuras que tiene el peronismo, comparado con la Libertad Avanza, es avasallante. Vos ves el peronismo, tiene 5, 6, 7, 8 figuras. La Libertad Avanza no tiene figuras, la única figura es Milei. Sí. Adorni, ponele, Adorni Bueno, pero también se está convirtiendo en una las figura. figuras más conocidas por ahí están desgastadas y buscan figuras nuevas, outsiders. Pero es Ahí difícil tenemos un factor igual. más también. En el 23 Milei era expectativa y ahora la gente vota por lo que pasó los últimos 2 años, año y medio. Digo, ya no es solamente... ¿Qué tenía para mostrar Milei a favor o en contra hace 2 años? Poco y nada. Ahora la gente va a pensar en lo que gasta cuando va al supermercado, en el laburo que tiene y todo eso. O en decir no O en quiero... antiperonismo, Claro, obvio, eso. ¿no? Sí, No, hay y un la sector campaña, que perdón, sí, y la claro. campaña para octubre va a ser muy diferente a cada una lo que va a ser la provincial, ¿no? La campaña octubre sí va a ser muy nacionalizada, va a estar Milei presente. La idea es que en todas las provincias se vote Violeta, se vote Milei, Por por eso. más que no esté Milei.
puede pasar Mirá, cualquier cosa, pero va a ser... Otra cosa que va a pasar, y esto va a afectar a la clase media, la suba de la tasa de interés. Ahí están los datos, hasta 75,6%. ¿Cuánto vas a pagar cuando financies la tarjeta? Totalmente. Porque vos tenés cuotas ahora, es cierto, pero la mayoría, la verdad que no se estiró. Viste que se esperaba, no, va a haber 24 cuotas de interés. No es tan así. Yo veo cuando compro, 3 cuotas en interés me dan, cuando quiero más... ya no, lo recortaron todo eso. Con estas tasas, a la clase media mucho no le va a gustar eso. A mí me empezó a pasar que yo uso una de las billeteras digitales más conocidas, que no voy a nombrar, y venía pagando y me aceptaba pagar con tarjeta de crédito dentro de la billetera digital. En este último mes, en esos mismos lugares, ya no me acepta pagar con la tarjeta de crédito en la billetera digital. Me dice que pague con débito o con dinero en cuenta. Sí, esa opción la ponen los comerciantes. Lo ponen los comerciantes. Evidentemente están viendo, dicen, no, vamos, que paguen con guita ahora, necesito la guita ahora, por los precios que se vienen. Incluso pregunto, ¿no vieron revivir los carteles de descuento en efectivo? Porque yo veo eso. Sí, veo cada vez cierto. más descuento en efectivo, que eso, yo no voy a criticar a nadie, pero es justamente la informalidad que se hace presente en los momentos de pero crisis además, económica. Cuando vos tenés problemas financieros, declinás un poquito de ganancia para conseguir efectivo y pagar los gastos que tenés. Claro. Claro, necesitas la plata ya, no en una semana ni en un Aparte mes. no sabes para dónde se va el dólar, la inflación, no sabes cuándo va a Y las subir, comisiones que cobran, ¿no? Las tarjetas de crédito. Y si se te aprietan mucho los márgenes, porque ponele que ahora algunos comercios no quieran trasladar toda la suba, y bueno, si te ahorrás la comisión de la tarjeta, y es guita. O sea, hicimos todo ese esfuerzo para estar igual que hace un año. Todo este esfuerzo de todos estos 12 meses para estar igual. Y en realidad estamos peor. Estamos peor porque estamos peor. endeudados con el FMI además. Porque el tema es ese, que es lo que en un momento se hablaba. Es bueno, vamos a hacer todo ese esfuerzo y ¿dónde está la luz al final del túnel? Diría Gabriela Michetti. Y no hay luz al final del túnel. Está bien, se salió el cepo, que el gobierno lo festeja. Para algunos, se flexibilizó. Para algunos debe ser una buena noticia. Tal vez será esa la luz al final del túnel del gobierno. No sé, para la clase media no pareciera ser esa. Incluso salió de la narrativa la idea de recuperación económica. Ya dejaron de hablar de recuperación económica, ya entienden que van a pasar a un segundo año recesivo y de hecho la apuesta a que no suban tanto los precios es de nuevo la misma. La apuesta es a la recesión, a que no te alcance la plata y al que tenga que formar un precio lo piense porque va a ver si lo puede vender o no. Ellos están haciendo una apuesta a mantener el dólar bajo, indudablemente. Los primeros días dicen que está operando el Banco Nación, marcándolo, que juega el ANSES también. Hay que ver ahí hasta dónde les sirve, ¿no? Porque ellos pueden decir, bueno, cuando pasen 2 o 3 meses y no están en 1.400, por ahí los precios aflojan. Es posible, no lo sé. Por ahora no está sucediendo. Por ahora, Casa Rosada, varios preguntás si en joda o en serio te dicen, ¿tenés dólares? Vendelos. Vende porque se va a piso. La frase es esa repetidamente. Vende porque se va a piso. Yo la verdad es que si ellos lo llevan a 1.000, yo vendo mi casa y compro dólares a 1.000. Ya tenemos el recorte ahí, recorte para las redes. Mi pregunta como no economista es... ¿Se puede pasar eso? Yo pregunto ahora a quienes... ¿Se puede ir a 1.000? Por eso están convencidos en Rosada, Hace 2 días que vienen gritando en los pasillos. Bueno, si vos agarrás los 12.000 millones de dólares y los ponés y jugás en el mercado, lo podés tener 1 mes, 2 meses a 1.000. Yo compro, El tema es que pero después además, se dispara si vienen más. inversores de afuera y vos le garantizas una tasa de interés, que es la tasa del carry trade, puede pasar. El tema es que como le pusieron 6 meses, de nuevo, para mí es una apuesta demasiado grande en un mundo muy incierto. No creo que los inversores extranjeros estén viendo esa. Pero la apuesta es esa. Yo te garantizo una tasa de interés, vos bancame hasta las elecciones, te pago esa tasa de interés y después... Si nos matamos, nos matamos. O sea, no se ve el horizonte. Mi pregunta es, si hubiera habido una revaluación todavía, pero si los 2 primeros días vos tenés una devaluación del 12%, ¿cuál es el sendero esperable? La apreciación cambiaria. Claro, está bien, pero no fue la primera señal. Es muy bueno el punto, porque ellos están jugando a que es poco. Y no es poco, porque esa era la devaluación que esperábamos para 12 meses y se dio en un día. Claro. Y ahora, la pregunta es, si el gobierno está obligado a acumular reservas, eso significa que tiene que ser comprador neto, ¿no? Sí. O hay algún otro... Entonces, la misma presión del gobierno para acumular reservas atenta contra llevar... Puede no cumplirlo. Muchas veces los acuerdos no se cumplen, ¿no? Pero digamos, si el gobierno se pusiera... Están hechos para no cumplirlo. Si el gobierno se pusiera la meta de juntar 10.000 millones de dólares en reservas de acá a fin de año, que es lo que dice el acuerdo con el fondo, eso es presión compradora que te lleva el dólar para arriba, no para abajo. Igual, a mí depende, si entran dólares de afuera, te suben las reservas. Pero chicos, escucha una 27.000 millones se había en 2018, no es joda. O sea, si logran eso, efectivamente suben las reservas. El tema es que para mí no lo van a lograr. Vienen pero BlackRock y qué sé yo, decimos, yo timbeo 6 meses. Pero el acuerdo con el fondo son 20.000 millones de dólares. El fondo, en otro papelón histórico e irresponsable, ya le da 12.000 y le va a dar otros 3.000 en junio, o sea 15.000.
Imagínate, ponete en la mente del financista, el especulador, el mesadinerista. Vos ya recibiste 15.000 de 20.000. ¿Qué incentivo tenés para cumplir las metas? Claro. No. Entonces va a ser después político y no pude por esto y por otro, pero si vos ya las recibiste, ya las cobraste, ya frenaste la corrida, Bueno. tuviste el aire para tratar de llegar a las elecciones. Entonces, digamos, Y siempre vas a tener el argumento de que fue el kirchnerismo el que no te dejó llegar. Bueno, a mí la duda que la que me presión da política, es la claro. elección de Cava. O sea, si en la elección de Cava les va mal y pierde a Dorni, que es el vocero de Milei, ¿qué pasa con los mercados? Digo, ¿qué lectura hace el mercado de eso? ¿Se va? Porque hay elecciones antes de octubre y Cava y Provincia de Buenos Pero Aires ese van es a el problema cuando nacionalizarse. todo un esquema de un país está atado a timba financiera. Es decir, Sí. vos acá no tenés ningún... Se la pasan hablando de los fundamentals, porque además les encanta el término fundamental, perdón que me meta con los temas de ustedes, pero realmente los únicos fundamentals que acá hay son señales que se dan al mercado financiero. Es decir, es Toto Caputo guiñando un ojo y el inversor guiñándole el ojo de vuelta para ver cuánta guita ponen. Es decir, pero no hay un esquema económico, no hay productividad, no hay desarrollo de una actividad específica, no hay nada. Yo te diría que hay programa económico. El programa económico es pegarle a los jubilados todos los miércoles en el Congreso. El programa económico es yo te hago un ajuste fiscal tal que me llevo por encima de la población de la Argentina. Los jubilados, la obra pública, los subsidios, todo lo que haga necesario. Esta chica es brava. Hoy hay marcha. de Contame los tema jubilados. deuda, Alfredo. porque estábamos hablando de los dólares y está claro, vinculado con el tema de los precios, que la expectativa de los aumentos de precios es por la incertidumbre cambiaria, pero la base fundamental es que faltan dólares, porque si fuesen dólares suficientes no tendría la expectativa de devaluación. Por eso también, esto lo que mencionaba Cande, de abrir las cuentas para extranjeros, es para tratar de traer dólares. Traer dólares para tratar de tranquilizar al mercado. ¿Pero por qué? Porque hay un cambio estructural, pero central, que por ahí ahora algunos lo minimizarán, pero que el Fondo Monetario Internacional pasó a ser el principal acreedor individual de la deuda externa argentina, que hoy le va a representar el 20%. El 20% total de la deuda externa, o sea, la deuda en dólares, que en enero de este año sumaba 252.000 millones de dólares. Con este crédito ya va a ser 56.000 millones solo la deuda con el Fondo Monetario Internacional, o sea, el 20%. Y entonces, acá viene el punto central. ¿Cuál es el objetivo central que tiene el gobierno con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Vamos a escucharlo a Milei en el tape 1. Para el mes de mayo ya vas a tener en las reservas del Banco Central 20.000 millones de dólares. Y si el campo te liquide, te sigue entrando guita, o sea, puedes pensar que para fin de año, ¿cuánto puedes llegar a tener? No sé, digo, ni me preocupo. Ahora tengo tipo de cambio flexible, no me importa acumular reservas. No te agrandeces. No me importa acumular reservas. Digo, y como además el riesgo país está bajando, hoy los bonos subieron más de 5%. Sí, ¿viste el salto de los El bonos? riesgo país está en torno a los 760 puntos ahora. Prontamente nosotros vamos a romper la barrera de los 500 puntos básicos y vamos a poder refinanciar los vencimientos de capital. Con lo cual yo ya no necesito más dólares. Yo agarré y recapitalicé el Central. Esa es la clave. Acceder al mercado voluntario de crédito. Esa es la clave, porque ¿qué significa esto? Te empiezan a tener dólares. Entonces te tranquiliza. Si a vos te entran dólares por la colocación de deuda, entonces es lo que le pasó a Macri los primeros 2 años, ¿no? Que colocó casi 100.000 millones de dólares. Pero ¿cuál es el cambio estructural básico que hay a diferencia de otros momentos históricos de la deuda en Argentina? El fondo siempre fue el instrumento de los acreedores privados para que sean el auditor de las políticas económicas de los gobiernos endeudados, de los países endeudados, para que hagan ajuste fiscal, monetario, cambiario, para que conseguir dólares para pagarle la deuda a los bonistas. Hoy, las políticas de ajuste fiscal, monetarias, cambiarias, son para conseguir los dólares, que el gobierno consiga los dólares para pagarle al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque representa el 20% del total. Entonces el bonista o el futuro, no el que hoy tiene bonos, digamos,
¿por qué vas a comprar bonos de un país donde vas a estar segundo en la fila? Porque el que está primero en la fila para cobrar es el Fondo Monetario Internacional. Y al Fondo Monetario Internacional, ¿le declaran el default los países? No. A los bonistas le declaran el default, o sea, el cesamiento de pago, que significa quita de capital, baja la tasa de interés y extensión de los plazos. Sí. Entonces, se les cierra, vos fíjate la paradoja de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que históricamente decir, bueno, vamos a abrir el mercado voluntario de crédito porque tenemos el sello de calidad que es del Fondo Monetario Internacional para la política económica, para conseguir dólares. La paradoja de este acuerdo que nace con el de Macri y se profundiza con el de Milei es que te lo está cerrando, no es que te lo está abriendo. Por eso no hubo tampoco un colapso del riesgo país. Bajó de lo que parecía que se iba a 1000, bajó a 720. Bajó al precio de hace 3 semanas. Claro, y por ahí puede bajar un poco más. Pero acá hay un punto central. Tienen un mal diagnóstico, digamos, puede ser que no lo entiendan, puede ser que en realidad estén engañando. Pero lo del Fondo Monetario Internacional vino precisamente a salvarlo de que se estaba cayendo en el abismo, para conseguir los dólares, para pagar la deuda en este año. Pero para abrir el mercado es que tiene que haber otras condiciones que no están. Vamos a escuchar también a Milei el segundo tape, porque vos fíjate que es, por un lado dice, yo voy a tener muchos dólares y es fácil refinanciar, pero fíjate que ahora le agrega otro argumento. Pensá que nosotros somos uno de los 5 países del mundo. Por ejemplo, en el fondo hay 195. Solo 5 tienen superávit financiero. Nosotros somos uno de esos. ¿De 195? Exactamente. Entonces, que no me vengan a decir que la vieron, porque esta no la vieron nunca. No la vieron nunca. Anda despacio. Nunca se vio. Yo quiero entrar a los afiches. A los apuntes. Nunca tuvo Argentina nunca superávit financiero. Sobre los que tenemos, en la conciencia argentina, nunca. Honrando las deudas. Porque hubo 10 años que Argentina tuvo superávit financiero, pero porque estaba en default y no pagaba la deuda, no pagaba los intereses. Entonces, si vos sos solvente, vos podrías rolear tranquilamente tu deuda. Entonces acá le agrega el testigo que tenés, como tenés superávit, los inversores van a venir. Hay un punto central, que es lo que cambió. Es el Fondo Monetario Internacional que quiere ese superávit para poder recuperar el crédito dado a la Argentina. Y acá aparece un punto central que ya excede a este gobierno, sino que es para el futuro. El futuro siempre se dice, bueno, esta deuda va a estar sobre las espaldas ya de no solo de tus hijos, de tus nietos y hasta de tus bisnietos. E incluso en esa situación es que tampoco vas a tener acceso al crédito voluntario. Cualquier país, cualquier gobierno, cualquier política económica futuro necesariamente se va a tener que reestructurar la deuda. Reestructurar la deuda con el sector privado, y aquí aparece un gran desafío. Reestructurar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y cómo se puede reestructurar? Y acá hay una propuesta que me la comentó Daniel Kotzer, que es un economista a nivel internacional del mercado laboral, que está en instituciones internacionales vinculadas con el mercado laboral, que es muy interesante. Mira, el crédito con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Es un crédito político que recibió la Argentina. ¿Por qué? Porque se le dio más a la Argentina de lo que le correspondía, ¿no? Porque superó la cuota. Con este crédito supera la cuota un 1.400%. Un escenario probable es decirle al Fondo Monetario Internacional, aspecto que también mencionó Emanuel Álvarez Agis, es decir, bueno, Fondo Monetario Internacional, ¿cuánto es lo que le corresponde a la Argentina de crédito? Este monto que es sobre las cuotas, bueno, acá se mantiene los planes de financiamiento, si querés, los programas de ajuste. Todo el resto fue político. La entrega fue política a Macri y a Milei. Entonces, la discusión sobre ese excedente también tiene que ser política.
Claro. Tiene que ser político el acuerdo. Y bueno, miren, si ustedes jugaron para Macri y Milei y les fue mal, la responsabilidad de ustedes, no de la Argentina. Y entonces la resolución sobre ese crédito también tiene que ser político. Entonces van a aparecer que el Fondo Monetario Internacional no es muñequitos estos de los burócratas, son los países. Entonces es con Estados Unidos, Claro. con las potencias occidentales, con China también, con Rusia, con Japón, con todo. Y dice, bueno, ustedes le dieron este acuerdo político. Y entonces para eso obviamente que no sí necesitas un apoyo regional, no vas a ir solo ahí. Bueno, Entonces, ese es el problema de que se están atando a una sola potencia, encima de la potencia declinante, en vez de juntar fuerzas con el Mercosur, para el BRICS, para dar este tipo de peleas. Porque Imagínate si no es un el- gobierno que te deja atado así. Imaginar Exactamente, el porque Banco de déjate- Desarrollo de Shanghái que encabeza Dilma Rousseff si no podría ayudar en un escenario de desacople con el Fondo Monetario Internacional, por mencionar una sola institución. El tema es que acá tenemos un gobierno que se cuelga de una calecita de Washington. Así es, y para cerrar un último datito, la Argentina recibe el 45% del total de los préstamos del Fondo Monetario Una Internacional. locura, claro. ¿Te das cuenta que esto es Sí, político? ese es el aspecto geopolítico que está manejando Estados Unidos, de tener un enclave acá en medio de un montón de gobiernos de izquierda y no perder a Milei en manos de los chinos también. Bueno, se termina el programa, mucho material hoy, y 54, vamos a pasar a algún auspicio para que entre algún pesito Muy importante. acá y para que Es lo más suelo. importante, es lo más importante. Es lo más importante de acá a las 12, es lo más importante. Claro. Se mantienen conectados. Y después viene Adrián Murano, está enchufadísimo Adrián Murano. Lo vi caminando, no camina por las paredes, camina por el techo. Que es más difícil caminar por la pared, Sí. te tirás, 2 o 3 pasos te tirás en la pared, ¿no? Él camina por el techo, está on fire, así que bueno, se viene con todo. Muchas gracias por acompañarnos, un abrazo a todos y a todas. Chao. El Destape 1070. El Destape 1070. Radio y punto.